Muy buenas tardes. Gracias a todos los que están asistiendo a esta instancia de conversación, de discusión y de tratamiento de temas que creemos que son muy importantes para las empresas, para las organizaciones. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Patricio Polisi, soy fundador y director de la consultora Visión Humana, quienes estamos organizando esta actividad que es la cuarta versión de las charlas que hemos programado este año. Así que hoy día finalizamos un ciclo de charlas relacionadas con temas que creemos son importantes para las empresas, para las organizaciones, para enfrentar la situación actual y particularmente enfrentar de mejor manera el futuro. Así que muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y procedo a presentar alguna información, especialmente para aquellos que asisten por primera vez a esta actividad. Hemos creado esta instancia, este medio, este canal, Visión Humana Canal, un medio para poder conectarnos con ustedes a través de todo el contenido que nosotros generamos a partir de las investigaciones, a partir de nuestra red de profesionales con las cuales tenemos la oportunidad de trabajar, compartir con ustedes conocimiento, información, sobre todo en un contexto en el cual está todo cambiando y por lo tanto es muy importante entender las señales y las tendencias. Como les mencionaba anteriormente, esta es la cuarta charla que realizamos mediante este canal, este medio, liderando la plasticidad organizacional. Ese es el tema que nos convoca hoy día. Ya hemos realizado 3 charlas anteriores. La primera se llamó Insight de clientes en crisis, la segunda, Tendencias de la futura normalidad, y la tercera, Diseño de experiencias de clientes en pánico. Ahí hay un error en el texto, pero fue la tercera versión de nuestra charla que realizamos. Así que los invito a revisar en la biblioteca de Visión Humana Canal estas charlas, los videos están disponibles y también en nuestro canal de YouTube. Quiero aprovechar de agradecer también a quienes nos han acompañado en todo este ciclo de charlas y nos van a acompañar en los eventos que vienen, que van a ser fundamentalmente presentaciones de las versiones de este año, de los estudios que nosotros tradicionalmente realizamos todos los años, al Centro de Experiencia y Servicio, de la Escuela de Negocios, de la Universidad Adolfo Ibáñez, a la revista Pool, que también nos ha estado acompañando y ayudando a promover este tipo de eventos, y a la Asociación de Agencias de Medios, que también nos han estado apoyando en este proceso. Así que muchas gracias. También esta instancia la hemos transformado en una instancia de apoyo, de ayuda, de solidaridad. Tienen ustedes la posibilidad de hacer un aporte a la Corporación Red de Alimentos, con la cual hemos establecido un convenio de tal manera de incentivar a ustedes, a quienes participan y a quienes se van a beneficiar de estas actividades, a hacer un pequeño aporte a esta red que desarrolla una misión muy importante en el contexto que estamos viviendo. Así que hago el llamado a que puedan hacer sus aportes. Y por último, quiero agradecer a Rodrigo Morraz, quien es el speaker invitado de hoy. Va a estar presentando después de la presentación introductoria que yo voy a hacer. Rodrigo es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Experiencia y Servicio. He tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo con Rodrigo, así que nos conocemos, somos amigos, compartimos muchos de los temas que vamos a hablar hoy día, así que además de la oportunidad de poder presentar, vamos a tener también la oportunidad de pimponear y conversar sobre este tema tan importante como es la adaptabilidad que deben desarrollar las organizaciones para enfrentar los entornos cambiantes e inciertos del futuro. Así que voy a comenzar a presentar la parte mía que he preparado para abordar esta temática, liderando la plasticidad organizacional, un término que hemos acuñado para relacionarlo fundamentalmente con este desafío que tienen las organizaciones de adecuarse, de adaptarse y de evolucionar a partir de un entorno cada vez más incierto y más cambiante. Por eso hemos acuñado ese concepto de plasticidad, ¿no? de una organización plástica. Habíamos pensado en la idea de una organización líquida, pero nos gustó más el concepto de plasticidad, esta idea que se va adecuando, se va amoldando, pero también va evolucionando. Así que vamos a hablar de eso. Fundamentalmente quiero tratar 3 temas
qué es, entender un poquito el concepto que estamos acuñando, por qué, bueno, me imagino que ustedes ya anticipan las razones, pero es importante hacer distinción importante de por qué hoy día pasa a ser tan importante esto que estamos llamando plasticidad organizacional. Y en tercer lugar, hablar de los factores que impulsan que una organización desarrolle la plasticidad organizacional. Sabemos que la plasticidad organizacional es una competencia, es una capacidad que tenemos que desarrollar aún más fuertemente que lo tradicional, porque justamente las características de los entornos lo ameritan. Bien, bueno, como supondrán muchos de ustedes, el concepto de plasticidad organizacional viene, y desde ahí lo extraemos del concepto de plasticidad neuronal. Entendida como está expresado por estos autores, como la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de ajustar, de adecuar su funcionamiento como reacción a la diversidad o al dinamismo del entorno. Como dicen estos autores, la plasticidad neuronal es la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Entonces, desde esta idea, de la idea de la plasticidad neuronal, nosotros la vamos a llevar al mundo de las organizaciones y vamos a hablar del concepto de plasticidad organizacional. Cuando hablamos de plasticidad organizacional, y aquí quiero puntualizar el alcance respecto a lo que vamos a hablar, fundamentalmente estamos hablando del tipo de relación que una organización sostiene con los cambios y el devenir de su entorno. Fundamentalmente nos estamos centrando en eso. ¿Cuál es el tipo de relación que hoy día las organizaciones tienen que sostener y tendrán que sostener con los cambios y el devenir de su entorno? Ese es el alcance de lo que nosotros estamos llamando plasticidad organizacional, y de eso vamos a hablar. Y ahí tenemos que referirnos, obviamente, a las ampliamente conocidas características de los entornos de hoy, ¿no? Y de los entornos del futuro. Esta idea del entorno VUCA, que nosotros lo sintetizamos fundamentalmente a partir de dos grandes variables. Uno, la turbulencia, y segundo, la incertidumbre. Es decir, creemos que los entornos cada vez van a ser más turbulentos e inciertos, entendiendo por turbulencia más velocidad y más ruptura de los cambios que se van a generar desde el entorno, y entendiendo por incertidumbre como la incapacidad de poder decodificar y predecir esos cambios. Por lo tanto, los entornos futuros, incluso los actuales ya, pero cada vez más, van a tener esas dos grandes condiciones: entornos turbulentos e inciertos, cambios veloces y rupturistas en contextos de impredictibilidad e incapacidad de poder preverlos. Ese es el escenario en el cual tenemos que ir pensando en que nos vamos a tener que mover como organización. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de organizaciones requerimos para funcionar, operar en este tipo de entornos? Y ahí surge el concepto de la plasticidad organizacional. Fíjense que esto que he dicho, estas dos grandes características, estas dos grandes tendencias de los entornos del futuro, cada vez más turbulentos y cada vez más inciertos, nos dejan en una condición de estar inserto en un entorno donde todo puede pasar, como dice ahí, y sin mayor anticipación. La amplitud de cosas que pueden ocurrir y la incapacidad de poder predecirlo son una condición con la cual vamos a tener que aprender a convivir. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío que tenemos los líderes, quienes conducen organizaciones, quienes gestionan organizaciones, quienes desarrollan organizaciones? Es preparar a la organización justamente para enfrentar, pero también aprovechar los entornos turbulentos e inciertos que van a ser las características del hoy, que ya son las características del hoy y que claramente van a ser las características del mañana. Ese es el desafío que tenemos, a aprender a enfrentar y aprovechar entornos turbulentos y inciertos. Más que buscar evitarlos, más que buscar controlarlos, tenemos que aprender a operar y a transitar en entornos con esa característica. Entonces, dado ese escenario, ¿cuáles son los tipos de respuestas que requerimos de una organización a este escenario o a este entorno que hemos definido
particularmente turbulento e incierto. Nosotros acá reconocemos tres grandes niveles de respuesta que tienen que operar como un todo, ¿no? Que de alguna u otra manera representan el tipo de respuesta que una organización debería ser capaz de generar a entornos de esta naturaleza. En primer lugar, una respuesta resiliente. ¿Y a qué nos referimos con una respuesta resiliente? Una respuesta que permita a la organización resistir y recuperarse. O sea, lo primero, el primer tipo de respuesta que tiene que ser capaz de generar una organización en un escenario turbulento e incierto es lo que nosotros llamamos la resiliencia. Y esto lo asociamos fundamentalmente con la capacidad de absorción que las organizaciones tienen que tener de los cambios que están ocurriendo en el entorno, particularmente aquellos que implican un riesgo, y también de la capacidad de recuperación. Entonces, ese es un primer nivel de respuesta que toda organización tiene que ser capaz de dar. Piensen, por favor, a medida que vayamos revisando esto, el tipo de reacción o de respuesta que hemos dado en el contexto del COVID, ¿no? Un primer nivel tiene que ver con la resiliencia, con la resistencia y la capacidad de recuperarnos operativamente, financieramente, etcétera, etcétera. Ese es un primer nivel. El segundo nivel nosotros le llamamos el nivel de respuesta adaptativa. Además de dar respuestas resilientes, tenemos que ser capaces de dar respuesta adaptativa. Es decir, respuestas que nos permitan no solamente resistir y recuperarnos, sino que adecuarnos y ajustarnos a las nuevas condiciones del entorno. Entonces, esta es un nivel distinto de respuesta y que justamente permite la adecuación de la organización, de sus recursos y sus competencias con las nuevas características que van a ir teniendo los entornos o los desafíos que expresa el entorno. Y un tercer nivel de respuesta es lo que nosotros llamamos la respuesta evolutiva. La respuesta evolutiva claramente es una respuesta de mayor nivel porque lleva implícito la reconfiguración y la reinvención, ¿no? ¿En qué medida la adaptación permite a la organización subir un peldaño más y posicionarse en un estado o en una configuración de sus recursos, sus capacidades, que le permita enfrentar desde un estatus distinto el futuro? Entonces, estos tres niveles de respuesta creemos que tienen que estar presentes en una organización, en un escenario que, como lo dijimos anteriormente, lo caracterizamos como eminentemente turbulento e incierto. Por lo tanto, ya podemos hacer una definición de lo que vamos a entender por plasticidad organizacional. Vamos a entender por plasticidad organizacional la capacidad de una organización de dar respuestas resilientes, adaptativas y evolutivas a cambios disruptivos e impredecibles de su entorno. ¿Para qué? Para sostener el logro de sus objetivos y la creación de valor. La plasticidad organizacional engloba estos tres niveles de respuesta: resilientes, adaptativas y evolutivas, y tienen que ver con un tipo de entornos o cambios en el entorno, cambios disruptivos e impredecibles. Eso es lo que nosotros estamos definiendo por plasticidad organizacional. Bueno, de más está decir, y este es un llamado también, que la crisis social, la crisis del COVID que estamos viviendo hoy día, debiese traducirse o es una oportunidad para desarrollar muchos aprendizajes, muchos diagnósticos sobre cuán preparados estamos para desarrollar estos tres niveles de respuesta: resiliencia, adaptación y evolución en el contexto que estamos viviendo, porque claramente es un contexto que tiene las condiciones que van a tener el entorno futuro, altamente disruptivo, y además fue un fenómeno incierto, no predecible o no predicho, ¿no? Así que ahí hay una invitación a generar un proceso de aprendizaje. Bien, habiendo definido lo que es plasticidad organizacional como la capacidad de dar respuestas resiliente, adaptativa y evolutiva a cambios disruptivos e inciertos del entorno, tenemos también que mencionar e indicar que toda empresa ya posee niveles de plasticidad organizacional. Una empresa
que existe y ha perdurado necesariamente tiene ya niveles de plasticidad organizacional que le ha permitido enfrentar y aprovechar los cambios que se han generado en su entorno. Pero creemos que las características de los entornos del futuro van a ameritar una exigencia mayor de plasticidad, porque claramente un entorno, las características de turbulencia e incertidumbre, como van a ir creciendo, van a meritar un nivel más significativo de plasticidad organizacional y por lo tanto no va a bastar la plasticidad organizacional que la organización ya tiene y que le ha permitido absorber, enfrentar y aprovechar los cambios de su entorno. Entonces, vamos a requerir, y ese es el planteamiento, un nivel superior de plasticidad organizacional. Las empresas ya lo tienen, pero dado la naturaleza de los entornos de incertidumbre y de irrupción, perdón, vamos a requerir niveles superiores de plasticidad organizacional. Primero vamos a necesitar una plasticidad organizacional que sea de mayor alcance, es decir, que nos permita cubrir cambios de naturaleza más disruptiva y no solamente cambios de naturaleza progresiva. Segundo, tiene que ser una plasticidad organizacional más sistémica, que me permita abordar situaciones, eventos cuyas causas son múltiples, provienen de múltiples factores. Y también hay que decirlo, tenemos que desarrollar una plasticidad organizacional que sea mucho más ágil, de tal manera de poder responder a la fuerte volatilidad de los cambios del entorno. Entonces, si bien las organizaciones ya tienen plasticidad organizacional, van a tener que incrementarle el volumen a esa plasticidad organizacional de tal manera que sea una plasticidad organizacional de mayor alcance, más sistémica y mucho más ágil de lo que ha sido hasta ahora. Así que ahí está el desafío. El desafío de las organizaciones no es desarrollar la plasticidad organizacional, porque la tienen. El desafío es desarrollar una plasticidad organizacional de mayor alcance, más sistémica y de mayor agilidad. Ese es el desafío que creemos que tienen las organizaciones. Entonces, y para terminar, ¿cuáles son los impulsores y las capacidades que impulsan, que supuestamente impulsan la plasticidad organizacional? Aquí vamos a plantear algunos elementos. Rodrigo nos va a profundizar en algunos de ellos, desde el punto de vista de la visión que tiene de este fenómeno, y aprovecho también de hacer una especie de síntesis de lo que hemos dicho anteriormente, para responder esa pregunta. Entonces, el primer factor del cual hablamos tiene que ver con las tendencias del perfil del entorno futuro. Estamos diciendo que fundamentalmente el entorno futuro se va a caracterizar por mayor turbulencia y mayor incertidumbre. En ese contexto hemos dicho que necesitamos organizaciones que generen tipos de respuesta resilientes, adaptativas y evolutivas. No solamente resilientes, no solamente adaptativas, sino que también evolutivas, que les permita subir a un nivel superior, reconfigurarse de tal manera poder enfrentar, incluso de manera proactiva y no solamente reactiva. Eso implica que la naturaleza de la respuesta o de la plasticidad tiene que ser distinta a la plasticidad que ya tienen las organizaciones. Tiene que ser más amplia, más integral y más ágil. Entonces, ahí está nuestro desafío. Y para que eso ocurra, tenemos que tener ciertas capacidades y ciertos impulsores que están a la base de esas capacidades que son propias de las dinámicas de una organización. Y ahí estamos mencionando como capacidades clave fundamentalmente 4. La conciencia, la flexibilidad y la innovación y el aprendizaje. La conciencia fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de la organización de captar las señales del entorno, pero particularmente las señales débiles, las señales de fenómenos emergentes, las señales de tendencias. La flexibilidad tiene que ver con la capacidad que toda organización tiene que tener de reconfigurarse, de reconfigurar sus recursos, reconfigurar sus procesos, reconfigurar sus competencias, reconfigurar el conocimiento, de tal manera que a partir de captar esas señales tenga la capacidad de poder reconfigurarse internamente. La innovación tiene que ver con la capacidad de poder desarrollar soluciones pertinentes a estas señales que he captado. Por eso que es una innovación que tiene un matiz distinto, es una innovación mucho más experimental, por ejemplo. Y el aprendizaje tiene que ver fundamentalmente con la capacidad en que la organización
administra el flujo de información, conocimiento y know-how de la organización, de las personas, para justamente enfrentar de mejor manera los cambios del entorno. A la base de esas capacidades reconocemos tres impulsos claves, esenciales, lo que nosotros llamamos el sentido, la conectividad y la diversidad. Una organización, para desarrollar plasticidad organizacional al nivel que estamos diciendo que se requiere, tiene que tener esos elementos de base muy bien desarrollados. El sentido compartido respecto de para dónde vamos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, es muy importante. Se ha comprobado que uno de los elementos de que le dan robustez a la organización justamente es el sentido compartido. Tiene que ser una organización donde prime la conectividad. Y cuando estamos hablando aquí de conectividad, estamos hablando de conectividad a todo nivel, obviamente a nivel interno, pero también a nivel externo. Es muy importante que la organización desarrolle la conectividad externa con el ecosistema al cual está integrado y al cual tiene que fortalecer para que de esa manera poder enfrentar de mejor manera el futuro. Está comprobado que si no existe plasticidad organizacional del ecosistema al cual participo, no me va a servir mucho tenerla yo desarrollada particularmente como organización. Y el último elemento es la diversidad. Claramente el elemento diversidad le da a una organización mayores capacidades para poder desarrollar la plasticidad organizacional. Y cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de diversidad en todo sentido, diversidad de conocimiento, diversidad de mirada, diversidad de ideas, ¿sí? Funcionales a la adaptación y a la evolución que la organización tiene que desarrollar en su relación con el entorno. Esa es nuestra mirada general que tenemos respecto a este fenómeno. Rodrigo iba a tener la oportunidad de poder conversarnos también respecto a su visión de cuáles son los elementos esenciales a nivel organizacional para desarrollar la plasticidad organizacional. Bien, mensajes finales, y con esto termino y doy paso a la presentación de Rodrigo. Primero, más que la ventaja competitiva, nosotros creemos que las organizaciones tienen que desarrollar la ventaja transformativa. Creemos que es la ventaja transformativa la que va a asegurar o le va a permitir a las organizaciones de hoy y del futuro alcanzar mejores desempeños y desempeños sostenibles en el tiempo, dada la naturaleza de los entornos cada vez más turbulentos e inciertos que vamos a enfrentar. Entonces, de la ventaja competitiva, que es un concepto muy internalizado en las organizaciones como fuente de poder, de liderazgo, ¿sí? Ahora lo que tenemos que migrar a la ventaja transformativa. Esa es la gran ventaja que creemos que va a asegurar el desempeño de las organizaciones y su sostenibilidad. Y el último mensaje también, dado que hemos hablado fundamentalmente de cómo respondemos al entorno, no nos olvidemos que el entorno, nuestro entorno lo creamos nosotros mismos a través de nuestras acciones. Entonces, no solamente tenemos que ser inteligentes en cómo respondemos reactivamente al entorno, sino que tenemos que ser inteligentes en la forma en que actuamos proactivamente con ese entorno. Porque lo que sembremos a partir de esas acciones también va a ser parte de nuestro entorno futuro. Muchas gracias. Bien. Espero les haya gustado. Vamos a tener la oportunidad de responder preguntas, por favor, al final de la presentación de Rodrigo. Así que procedo, Rodrigo, a darte la palabra para que nos cuentes un poco tu visión. Tú tienes mucha experiencia, mucho conocimiento en estos temas, así que de seguro nos vas a dar luces sobre un fenómeno tan complejo como es la plasticidad organizacional. Okay. Gracias, Patricio, por la invitación. Gracias por la oportunidad de haber podido trabajar juntos una vez más en un desafío como este, particularmente en un tema bastante nuevo, bastante, digamos, aún
en desarrollo y en consecuencia en el que usamos una cantidad gigante de distinciones y de información desde el nivel de pensamiento del que venimos. O sea, yo tengo la impresión de que la naturaleza del fenómeno es muy distinta a lo que hemos estado acostumbrados a vivir. Y lo que quiero hacer yo es simplemente traer más distinciones que están en el espacio de la teoría de sistemas y del pensamiento sistémico. O sea, el propósito es tratar de reducir al mínimo número de distinciones aquellas cosas que uno pudiera asociar con el proceso en su origen. ¿Qué es lo que, dónde están los orígenes, dónde están los núcleos desde los cuales se desencadenan gran parte de toda esa tremendo listado de adjetivos que usamos para describir una organización que se adapta, se ajusta, es plástica, aprende, etc. Y vamos a partir compartiendo la información. ¿Se ve? ¿Estamos Sí, ok? señor Rodrigo, yo por lo Perfecto. menos lo veo. El título que se me ocurrió es robustez y flexibilidad. De hecho, robustez es prácticamente la misma idea de resiliencia que tú usaste en tu presentación. O sea, para todos los efectos prácticos, considerémoslo así para no aumentar la complejidad con distinciones adicionales. Y el otro del tema es flexibilidad. Y estas son, a mi juicio, las claves de la plasticidad. Y vamos a ver por qué creo eso y en qué medida podemos sostenerlo. Primero, tú hablaste de VUCA y yo quería dar una breve, digamos, recorrido sobre este mundo VUCA y estoy mencionando acá algunas de las transformaciones y los cambios que está teniendo nuestro entorno. Primero tenemos una fragmentación social nunca antes vista, con baja movilidad e integración social. O sea, las sociedades están cada vez más fragmentadas. Y cuando digo más fragmentada, no es que no haya existido fragmentación social. Lo que pasa es que ahora son muchos más los fragmentos, llamémoslo así. O sea, están tribalizadas, tribus. Aumento los niveles de desigualdad y hoy con una conciencia de ello, cosa que a lo mejor en la historia también teníamos enormes distancias y desigualdades, pero probablemente con menores niveles de conciencia. Evolución de la complejidad y la cantidad de conocimiento en know-how para manejar cualquier cosa. Hoy, cualquier cosa que quieras hacer bien, necesitas una cantidad de información, incluso know-how, que es muchísimo más alto. Hay una diversificación explosiva de las miradas, incluso hay un antagonismo, hay miradas disjuntas. En general, el mundo de las redes sociales, hemos visto ahora hace poco un documental que describe el fenómeno, pero ya este fenómeno, la cultura de la cancelación, es una de las manifestaciones de este antagonismo, estas miradas más contrapuestas, estas miradas tan en oposición, digamos. Y tenemos otro autor que es Byung-Chul Han, que escribió sobre este tema ya hace varios años atrás y escribió un libro que se llama El Enjambre, que muestra el tipo de comportamientos que se desencadenan a partir de la forma como están operando las redes sociales. Nosotros sabemos, de acuerdo al documental el dilema de las redes sociales, que está en Netflix, que hay un fenómeno de recursión que hace que los sujetos que tienen ciertas creencias y entran a las redes a operar, encuentran múltiples validaciones, incluso algunas de ellas falsas, porque son fake news, o sea, están, digamos, incorporadas sin diferenciarse noticias correctas o verdaderas o con soporte y de las otras. El aumento del poder del individuo, cualquier individuo hoy detiene casi cualquier cosa, es impresionante. Las tecnologías exponenciales, o sea, hay tecnologías que evolucionan rápidamente y organizaciones que, bueno, como tú describes, que tienen un nivel de plasticidad en términos temporales lento y eso hace que
se expresan como organizaciones lineales. Nuevas expectativas y roles. Fíjense que el mundo de la empresa hasta 20 años atrás, el tema social era un tema marginal. Hoy es un rol que se espera que una organización que, con fines de lucro igual tenga que hacerse cargo. La pandemia y la crisis sanitaria, para agregarle a todo este tema, y el cambio climático. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el mundo de los sistemas, los sistemas se relacionan con el entorno intercambiando energía, materia e información. Esa es una manera de describirlo. Particularmente aquí puse la palabra sistema. Perfectamente podría poner la palabra empresa. Y entonces ahora están apareciendo en el entorno, en la nube, en su ecosistema, en su proximidad de esta empresa, están apareciendo todas las listas de eventos que comentaba hace un minuto. Y el mecanismo natural que tienen los sistemas para responder a los cambios de sus alrededores básicamente se expresa como la homeostasis, que es la capacidad de mantener las condiciones internas estables, compensando los cambios de su entorno mediante intercambio regulado de materia, energía e información. O sea, de alguna manera yo busco responder a eso que está ocurriendo en el entorno, interviniendo, ajustando las dinámicas internas y capturando lo que necesito de ese entorno que está moviéndose. Ahora, esto parece tan teórico, pero miren esta lámina que quiero compartir ahora con ustedes. Acá tengo un ejemplo, voy a poner varias, de los KPIs típicos que tenemos de una organización. Imaginen ustedes que esa es la organización y entonces, ¿qué es lo que tenemos? A un costado, si ven acá, pueden ver ustedes caja, utilidad, cobranza, indicadores financieros. La caja en las organizaciones es un tema relevante. Yo tengo un rango para moverme con la caja, pero si la caja me baja de ciertos niveles, yo entro en crisis y eventualmente quiebro. Dice que todas las empresas quiebran por caja. Y bueno, la caja, por lo tanto, es un indicador que debo manejar y tengo que tener dinámicas internas que me generen los ajustes que necesito cuando las condiciones del exterior están provocando impacto sobre la caja. Para eso tengo que estar regulando utilidad, tengo medidas, cobranza, el tema de la cobranza. Por ejemplo, en la pandemia ocurrieron problemas con la cobranza gigantes en ciertos periodos porque las personas no podían moverse, mucha gente no tiene sistemas de pago digitales y por lo tanto la única manera era ir a las sucursales estaban cerradas, de pronto la cobranza se fue al suelo, la cobranza al suelo, la caja no tenía el suficiente soporte, las ventas estaban caídas, entonces tengo que recurrir al crédito. No sé si me entienden. Todo esto, que es lo que este es un proceso que se da en el entorno que desencadena que las dinámicas internas tengan que responder. Y aquí tenemos una lista de KPIs que de alguna manera las organizaciones tienen que asegurarse con dinámicas internas de tener bajo estabilidad, porque si se salen de esa estabilidad, el riesgo de sobrevivencia para la organización es alto. Y entonces aquí aparecen cosas bien interesantes. Aquí, por ejemplo, tenemos productividad. Esta es una línea de KPIs que están en el mundo de la producción. Margen de contribución, ocupación. Esto puede ser ocupación de un hotel, ocupación de camas en un hospital, o producción, puede ser la producción de la compañía, rotación de inventario. Todos son indicadores de carácter operacionales. Acá tenemos algunos indicadores de carácter del mercado. La satisfacción de mis clientes, el NPS, la rotación de clientes, o sea, el churn famoso, los apóstoles y los terroristas, o sea, los tipos de clientes que tengo, la participación de mercado. La participación de mercado, de alguna manera, baja y yo empiezo a mover dinámicas internas de la compañía y a mover determinadas conductas y comportamientos y procesos para que se recupere, porque si mi participación de mercado baja, entonces yo empiezo a poner en riesgo la caja, empiezo a poner en riesgo otros indicadores y evidentemente tengo que responder. Entonces lo que quiero señalar con esto es que aquí tenemos un mundo de indicadores con los cuales nosotros administramos las organizaciones y cuando el entorno nos produce impacto a estos indicadores que afectan lo que está es la cifra, el nivel en el que debe estar,
entonces desencadeno dinámicas para ajustarlo. Y la capacidad de absorber impactos en el mundo económico, impacto en el mercado, impacto en los sistemas logísticos. Ahora, por ejemplo, los temas financieros, cobranza, los temas logísticos para proveerse, muchas empresas quedaron con bajos niveles de stock con la pandemia. Los clientes que no podían acudir y que solamente aquellos clientes que no tenían opción digital quedaban prácticamente huérfanos. En fin, entonces lo que estamos viendo es que un hecho exterior desencadena respuestas de esta compañía. Entonces, acá es interesante un hecho. ¿Por qué puse? Acá me voy a ir a otras dos variables. Esta es la variable compromiso, pertenencia, confianza, clima. Esto está en el espacio de variables que se relacionan con los empleados, pero son variables que hoy y KPIs que hoy la organización mira. Pero fíjense que es interesante. Clima, hoy la mira. O sea, para ustedes ninguna de estos indicadores es demasiado extraño. Clima tampoco. Pero 30 años atrás las organizaciones no medían clima. O casi ninguna. Yo recuerdo 30 años atrás, he estado ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en un congreso de calidad, y fui a una presentación en la que por primera vez aparecía el clima medido y relacionado con el impacto que tenía en los resultados de las operaciones y en los resultados de la utilidad y de la compañía como un todo. O sea, en ese momento recién se estaba viendo lo relevante que podía ser este indicador para entender lo que estaba pasando. Hoy, ¿qué indicadores están apareciendo? Por ejemplo, acá no hay indicadores de innovación o indicadores de RP, de ¿cómo se llama? De responsabilidad social, RSE, que es responsabilidad social empresarial, o de reputación. ¿Y qué es lo que, incluso, fíjense que aquí yo tengo a los clientes, pero aquí no tengo los no clientes. Acá está, este es un mundo de empleado, este es un mundo, esto desde el punto de vista de las predisposiciones, este es el mundo del empleado desde el punto de vista de su comportamiento, y este es el mundo de las finanzas, este es el mundo de las operaciones. Pero el mundo del no mercado no existe. Y el mundo del no mercado es una tremenda condicionante actual de las organizaciones para su funcionamiento. Entonces lo que quiero decir es que aquí hay un mundo interesante de toda la lista de condiciones que ha señalado Patricio en su presentación. Hay algunas variantes, hay algunas evidencias en el entorno que son sutiles, que son muchísimo más débiles. Y entonces la pregunta es, ¿qué capacidad tiene esta organización de capturar no solo los grandes cambios como una pandemia, los grandes cambios como puede estar significando una sequía y sus consecuencias inmediatas, respecto de otros cambios más sutiles relacionados con el cambio de las expectativas de los clientes, los cambios en la forma como los clientes influyen, los no clientes, perdón, influyen en el resultado de la compañía y afectan su funcionamiento. Incluso afectan estos otros indicadores que eran los más clásicos. Bien. Vamos, para entrar más en el tema, la organización clásicamente en el siglo pasado se veía como una máquina hasta mediados de siglo prácticamente. En la segunda mitad del siglo empieza a entenderse las organizaciones como sistemas abiertos y aparece una visión más orgánica. Y entonces aparece la mirada de la organización como un organismo, casi un organismo vivo, e incluso aparece otra abstracción que es no solo sistemas vivos, sino que otros tipos de sistemas que son posibles encontrar o crear, que son sistemas adaptativos complejos, que es una idea un poquito más abstracta. Pero esta idea, que le llamo SAC, y que es en torno a la cual voy a estar trabajando durante esta presentación, básicamente conecta con estos conceptos que están acá abajo. Robustez, flexibilidad, apertura, propósito y emergencia. Y vamos a pasar a una frase que es bastante central de lo que va a ser mi presentación. El éxito de un sistema vivo, y aquí voy a tomar la imagen de un sistema vivo. El éxito de los sistemas vivos se encuentra relacionado con el nivel de robustez y de flexibilidad que estos tienen a las condiciones cambiantes del entorno. O sea, lo que estamos acá declarando primero que nada es que hay dos conceptos. Robustez, recuerden que lo estamos asimilando a resiliencia en el lenguaje de Patricio.
robustez. Pero yo tomé la palabra robustez y persisto en ella por algunas razones que a lo mejor al final les explico. Pero por ahora considerémoslo sinónimos. Y el otro componente es flexibilidad. Y la capacidad, entonces, estas dos habilidades o estas dos competencias de la organización para responder a las condiciones cambiantes del entorno es lo que le da el éxito a los sistemas vivos. Ahora bien, estas propiedades dependen de las habilidades para estar abierto al entorno. Y aquí hay un primer tema. ¿De qué depende? ¿Qué construye la robustez y la flexibilidad? Y aquí empieza a aparecer la secuencia. Estar abierto al entorno y actuar autónomamente acorde a sus propios intereses. Acá hay dos elementos claves que necesitamos, que son apertura y actuación autónoma buscando un propósito o una misión. Estas son las dos perspectivas. Ahora, ¿cuáles son los resultados que finalmente terminan ocurriendo? Es que se desencadena una capacidad evolutiva y adaptación. Todo este proceso depende, todas estas propiedades que son las que dan origen a esta habilidad clave para sobrevivir, que es la robustez y la flexibilidad, son resultados finalmente de todas las dinámicas internas dentro de la organización. Por lo tanto, esta frase que está aquí, que recoge un poco el centro, la propuesta de mi planteamiento, la voy a describir ahora en una gráfica, para que resulte más fácil. Me voy a saltar esta lámina porque esta es la lámina sobre las características de la apertura. Acá entro en detalle con la apertura, pero vamos a saltar esta parte y este detalle lo voy a comentar al final. La apertura es clave y ¿para qué es clave? Es para que estas interacciones no lineales entre las partes de la organización permita generar una organización o un organismo robusto, robusto en el sentido que soporta y protege sus dinámicas internas de impactos externos por tiempos suficientes para crear nuevas respuestas y acciones. Normalmente el mundo de la robustez, de la resistencia, la resiliencia, está en el primer espacio, en la primera categoría descrita por Patricio en la adaptabilidad, en la plasticidad, cuando decía que se necesita que sea resiliente. Y la característica del punto de vista de la teoría de sistemas es que el sistema reacciona. O sea, simplemente no procesa, sino que simplemente responde con su estructura, como que rebota, es automático. Por otro lado, la organización, desde estas interacciones no lineales entre las partes, genera flexibilidad. Son las interacciones de las partes las que permiten producir la cohesión por un lado, que le da la robustez para soportar los estrés y los embates de los cambios, incluso de los golpes, voy a usar esa expresión, del entorno, y por el otro lado nos enfrentamos a que las mismas dinámicas son las que le permiten a ella generar respuestas nuevas. Ahora, estas dos características es lo que, según la expresión que en la lámina pasada vimos, hacen exitoso a un sistema vivo y en esta oportunidad a un sistema adaptativo complejo. Ahora, fíjense, acá apareció una palabra, esto era reacción, cuando el sistema, lo único que hace el sistema es resistir y reaccionar como si fuera una muralla y rebota la energía o la acción sobre él, aparece un segundo nivel que es respuesta. ¿Y cuando hay una respuesta? Un sistema responde cuando procesa. En el caso de la reacción no hay procesamiento, solo apretar los dientes y aguantar, digámoslo de una manera burda. Pero cuando hay respuesta es cuando soy capaz de responder con algo distinto, o sea, proceso, veo que viene el golpe y no solo, por ejemplo, fíjense, no solo a lo mejor me aprieto los dientes porque o aumento la tensión de un sector, sino que me giro y además me muevo en una dirección porque voy a arrancar.
y por lo tanto aparece una respuesta de un cierto nivel de procesamiento. Ahora, ¿cuál es el nivel que sigue? Es cuando nosotros llegamos a la acción. O sea, si nosotros somos capaces de generar esta robustez, mantener esta flexibilidad, teniendo respuestas de resistencia, respuestas de, digámoslo, operativas, tácticas, hasta respuestas que me permiten aprovechar el contexto y yo dirigir, o sea, en otras palabras, esta acción, esto es proacción, esto ya es, remodelé el mundo, entendí esto como un recurso, aprendí a usar el recurso y me constituí una nueva dinámica interna que me permite estar en este entorno en que yo dirijo, en que yo conduzco, en que yo de alguna manera soy proactivo. Pero para que haya pasado desde aquí hasta acá, lo que tiene que ocurrir es que yo debo remodelar el mundo. Resultado. En esta diagrama tenemos las interacciones son la base. La vida de la organización está en sus interacciones. Y por lo tanto, entre más interacciones, vamos a ir viéndolo más adelante, más poder tengo de ser robusto, más poder tengo de ser flexible y en consecuencia ser capaz de hacer el camino desde reaccionar, responder, hasta actuar con remodelamiento, que es el aprendizaje. Y de esa manera, efectivamente, lo que termina pasando es que mis acciones están destinadas a un propósito por voluntad y autonomía, con capacidad adaptativa y de aprendizaje. Veamos ahora cómo hacemos, por qué es tan importante el tema de las interacciones y cómo podemos aumentar las interacciones. Las interacciones son la vitalidad del sistema. Fíjense que esto ya está planteado por varios autores. En el modelo Losada, una de las ideas fundamentales es que los sistemas tengan alto número de interacciones. Los sistemas con poco número de interacciones no pueden tener interacciones violentas, porque las interacciones destructivas y disipadoras de energía, las disipadoras de energía terminan consumiendo la energía del sistema. Si las dinámicas de interacción no son disipadoras de energía, entonces el sistema se enriquece y se vitaliza. Por lo tanto, si un sistema tiene muchas interacciones, está densificada las interacciones entre sus elementos internos y sus elementos internos con el exterior, entonces ese es un sistema con mucha energía, con mucho poder. Y de esa manera nos encontramos con que la organización, a partir de estas interacciones, construye los lazos de unión de sus miembros. Entonces, fíjense, lazos débiles para pasar a lazos fuertes. Una relación jefe-subalterno de puro mando, transaccional, a una relación conexión, vinculación, en la que se comparten sentido, se comparte objetivo, y por lo tanto, finalmente hay una relación de colaboración entre dos personas de bajos niveles de asimetría. Entonces pasamos desde un mundo altamente asimétrico, por ejemplo, con lazos de tipo supervisor, a una relación entre pares en que el rol de liderazgo casi es compartido. Pasamos de lazos débiles de dependencia a lazos más fuertes de interdependencia. Desde lazos débiles de orden, estructura, diálogo, feedback, a feedback bidireccional. Fíjense que todas estas que están acá son interacciones, todas son interacciones, pero a medida que nos movemos desde el sector izquierdo al sector derecho, lo que hacemos es pasar de lazos débiles a lazos fuertes. Y al pasar a lazos fuertes, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Aumenta la cohesión. La vitalidad y la cohesión de los sistemas es directamente proporcional a la cantidad y calidad de las interacciones. Ahora, hay una cosa curiosa.
que, como lo señalaba antes, no hay un sistema que pueda tener alta cantidad de interacciones y esas interacciones tengan baja calidad. A la larga, pasados ciertos niveles de interacción, la cantidad de interacción ya es un predictor de su calidad. Bien, pero ¿es solamente interacciones o hay algo que ilumina estas interacciones en forma importante? Ese es el propósito. El propósito es el desafío que tu naturaleza y el entorno te regala para constituirte en quien eres. Esta es una conexión del propósito con la identidad, es una conexión del propósito con tu realización. Entonces, en la teoría de los sistemas, el propósito es como el gestor, es como de alguna manera, el padre de la voluntad. La voluntad, en el fondo, es hija del propósito. Esa es la expresión que estamos describiendo hoy. La voluntad es animada por la imagen interna de lo que se pretende ser, que es tu propósito. El orden que la realización de esa imagen, que la realización de ese propósito induce en el entorno, esa es la identidad que tú reflejas y que generas en el entorno. Entonces, cuando hay un propósito y hay voluntad de ejecutarlo, entonces lo que ocurre es que tú eres un inductor de orden en el mundo. Y al ser un inductor de orden en el mundo, esa identidad que tú ordenas en el mundo es la negación de la entropía. Este principio es un principio súper importante, súper fundamental y que está a la base de la construcción de del sentido y del más profundo existencia del sistema. Entonces, si estas interacciones están construidas en la lógica de aunar voluntades, o sea, aquí aunar voluntades es construir propósito compartido, es encontrar la imagen interna de lo que se pretende ser, pero compartida por proyectos vitales distintos. Tan distintos e inconmensurables significa a veces casi aparentemente incompatibles. Cuando yo soy capaz de juntar esas miradas y hacerlas converger en un propósito de sentido compartido, se empieza a generar TOC, el TOC, un trasfondo de obviedad, se empieza a crear multidimensionalidad, se densifica y se cohesiona la organización. O sea, que lo que estamos haciendo, estamos aumentando la cantidad de interacciones, pero estas interacciones son interacciones con sentido. Finalmente, la voluntad o el propósito dota al sistema de cohesión y de energía. En definitiva, vamos moviéndonos. La clave son las interacciones, pero si a las interacciones las doto de propósito, entonces lo que ocurre es que se densifica esa y además de densificarse, estrechan los lazos, porque los lazos de cohesión que surgen no son lazos débiles, sino son lazos de objetivos y propósitos compartidos. Si seguimos avanzando, vamos a hacer otra observación y voy a recoger acá desde otro espacio, desde otro contexto, en el mundo del cerebro, haciendo incluso una analogía semejante a como la hizo Patricio en su presentación. Pensemos en una estructura simple, ahí tenemos 7 distintos componentes, hay un componente que es esta persona, con un cerebro y ciertas estructuras sinápticas básicas. A este grupo yo lo doto de propósito. Estoy semejando este acto de dotarlo de propósito compartido, el hecho de que el tono de toda la esfera se puso verde. Entonces, este hecho que ahora estas personas que tenían algunas interacciones con este nuevo estado de un propósito compartido, aparece una propensión a compartir, a colaborar, a integrarse y por lo tanto se densifica la interacción entre ellos. Y no solo entre ellos, en este minuto no puse las conexiones que se generaban hacia afuera por razones gráficas.
Pero pensemos el fenómeno hacia el interior, como está descrito ahí, que dice interacciones, propósito y ambiente interno. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que el propósito dotó de esta dinámica de interactuar positiva, edificante, en torno a este sentido y propósito compartido. Pero ¿qué pasa después? Significa, fíjense lo que ocurre en el cerebro, este cerebro cambia. También cambia el cerebro de los individuos. Los individuos en el interior de una red con mucha sinergia y con muchas interacciones, lo que tiende a ocurrir es que cambia. Y pasamos de un cerebro más básico a un cerebro enriquecido, con distinciones y con relaciones. ¿Qué estamos diciendo? En el fondo, estamos diciendo la robustez, que es la robustez de la estructura, es proporcional a la densidad media de las interacciones propias de las dinámicas del sistema. Entre más interacciones hay en el interior de las dinámicas, lo que termina ocurriendo hay más cohesión y por lo tanto más capacidad de soportar presiones y golpes del exterior. Y por lo tanto más para no desarmarse ante perturbaciones de alta intensidad. Y además, ¿qué pasa con la robustez? Y esto está vinculado con otros autores. Si ustedes se fijan abajo, he hecho referencia a Lozada, he hecho referencia a Csikszentmihalyi, he hecho referencia a Robinson, a Tal Ben-Shahar. Son todos autores que hablan sobre cómo las dinámicas de interacción, al aumentar, van generando una condición, un clima más positivo. Y por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que esta robustez también ayuda a generar predisposiciones colaborativas y apreciativas. En el fondo, lo que está ocurriendo es simultáneo. La robustez es el resultado de alta cantidad de interacciones, pero alta cantidad de interacciones no puede ocurrir si no hay un propósito y no puede ocurrir sin que esta predisposición emerja. Por último, o segundo, con la robustez se desarrollan lazos, que aumentan los lazos de cohesión y los débiles se fortalecen y los lazos fuertes se consolidan. Y por último, otro elemento tremendamente importante para la robustez. Con altos niveles de interacción, lo que ocurre es que aparece lo que se llama la redundancia aseguradora de respuestas y funciones. Ustedes saben que en aviónica los sistemas tienen que ser redundantes, porque ante cualquier contingencia tiene que aparecer un segundo, un tercer y un cuarto plan. De manera de que verdaderamente para que se produzca una catástrofe tengan que ser superados 4 niveles de redundancia. Cuando nosotros tenemos altamente densificado nuestro cerebro, nosotros tenemos vías alternativas para generar respuestas. Por lo tanto, yo tengo una respuesta que es la más común, pero si por alguna razón se interrumpe o se imposibilita, mi cerebro tiene la capacidad de optar por caminos alternativos. La pregunta es, ¿cuán redundantes son nuestras respuestas y funciones? Redundantes, ¿cuánta redundancia hay en capacidad para tenerla? Cuando uno recibe un golpe, incluso, esos son temas estudiados, cuando uno pierde parte del cerebro incluso, el cerebro tiene la capacidad de reproducir muchas de las funciones perdidas, y en algunos casos, todas. Y eso que lo que es en el fondo una capacidad que está en la estructura que le permite sufrir lesiones y amputaciones sin perder su capacidad de seguir funcionando. ¿Y esto depende de qué? Depende de la densificación de las interacciones. Ok, ahora con esto nos hemos centrado bastante en la robustez, pero hay una componente clave. ¿Cómo nos hacemos cargo
de tener respuestas nuevas, porque hasta ahora nos hemos centrado en la capacidad de sostener y de soportar. En ambientes estables, el sistema no tiene incentivo a aumentar la apertura o la permeabilidad a nuevas partes disruptoras por ser distintas. Pero en crisis y en cambio, cuando uno está en procesos de cambio y con dinámicas como las que vivimos hoy, la disposición a tener suficiente diversidad interna para generar la homeostasis que nos permita crear nuevas respuestas, obliga a aumentar nuestra diversidad. Y entonces acá estamos en contacto con un segundo gran tema, la diversidad. El primer tema que vimos fueron las interacciones. Ahora estamos pasando a la diversidad. Y esta diversidad no es suficiente. Yo no solo basta que integre a nuevas personas al sistema. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que integrarla. No tengo que sumarla, no tengo que adosarla, no tengo que recibirla, sino que tengo que hacer que se integre y se vincule y por lo tanto se interactúe con todo el resto de la estructura. Evidentemente que la presencia de esa diversidad adentro me produce un estrés, y ese estrés y gestionar la integración de la diferencia, eso es la inclusión. Entonces, cuando un organismo o un sistema está expuesto a altas dinámicas de cambio en su entorno, tiene que tomar diversidad del entorno e incluirla en un sentido de inclusión integrativa del individuo, la parte distinta al sistema. Ya la entrada del distinto al sistema ya está generando perturbaciones en las dinámicas internas. Si ustedes se fijan, la expresión que hay allí es la expresión, el dilema de las partes, o sea, el dilema con las partes. ¿Cuántas partes agrego? ¿Cuánta gente agrego? ¿Qué gente agrego? ¿Gente igual o gente distinta? El otro tema, y aquí esta lámina me la voy a saltar porque estoy un poquito atrasado, esta lámina corresponde fundamentalmente al proceso de incorporar la parte. Y la expresión que está acá abajo es la principal. La parte se hace parte desde la participación, desde el involucramiento, desde incorporarlo, desde darle autonomía, de darle espacio, de darle facultades, etc. Bien, finalmente, y ya me quedan dos láminas nomás. La robustez y la flexibilidad. La robustez es la capacidad para sostener la perturbación externa sin deterioro de la vitalidad y las dinámicas internas clave por tiempo suficiente para generar respuestas adaptativas eficaces. El trasfondo de biocompartida es, en el fondo, el núcleo, es el corazón en el interior de la organización desde la cual fluye la robustez y desde el cual fluye la flexibilidad. Fíjense la dinámica que quiero describir en este gráfica. Partimos desde los elementos solo, desencadenamos las dinámicas que correspondan, y ¿qué es lo que aparece? Esto está en el interior, pero lo que aparece allí es el despliegue del potencial. Cada una de estas partes no solo es parte en cuanto integra las dinámicas internas, sino que cada una de estas partes es de alguna manera la proyección hacia el mundo de lo posible que está más allá de las dinámicas que hoy manejamos. Entonces la flexibilidad es la capacidad de adecuar dinámicas y estructuras internas de modo de generar un nuevo acoplamiento estructural de la organización con el entorno. Ahora, este nuevo acoplamiento estructural es de igual o menores niveles de disipación de energía que el anterior.
¿Qué significa eso? Está en algún sentido de adaptación al entorno, está en un estadio más avanzado. Bien. Conclusiones, y esta lámina recoge un poco el camino que traté de hacer. No sé si lo conseguí, pero por lo menos lo intenté. Interacciones, todas las posibles. Propósito iluminador compartido. Apertura tridimensional. ¿Qué significa tridimensional? Emocional, de pertenencia, de alcance. Variedad suficiente integrada. Entonces tenemos robustez, flexibilidad y aprendizaje, que en definitiva es la plasticidad. Ok. Patricio, tú puedes tomar nuevamente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Súper iluminador tus planteamientos. Así que ahí vamos a tener harto que pensar para mirar, como dijiste tú, desde una perspectiva sistémica el fenómeno de la plasticidad. Bueno, nos han llegado algunas preguntas. Lamentablemente, en honor al tiempo, vamos a responderlas de manera directa. Ya se cumplió el tiempo que teníamos destinado para actividad y queremos respetarlo. Lo hemos hecho así en otra ocasión, así que también lo vamos a hacer en esta ocasión. Así que, Rodrigo, nos quedamos con la tarea de responder estas preguntas. Y bueno, quedan abiertos también los canales para que puedan comunicarse con nosotros y obtener mayor información de una aproximación que, como bien decía Rodrigo, estamos desarrollando y que justamente esta actividad se transformó en una buena excusa para iniciar un proceso de aproximación, conceptualización y, por qué no decirlo, quizás también una metodología de medición que permita evaluar esto que estamos llamando plasticidad organizacional. Así que no me queda más que despedirme, recordarles que estén atentos a los próximos eventos. Los próximos eventos no van a ser charlas, sino que van a ser las presentaciones de los principales estudios que nosotros realizamos todos los años, partiendo por el jueves 12 de noviembre a las 10 horas, con la presentación del estudio más reconocido de nuestra empresa, que es el estudio Chilescopio. Ahí vamos a entregar algunos insights respecto de qué ha pasado con nuestra sociedad, los estilos de vida, las actitudes de comportamiento de las personas, dado que la última medición que realizamos este estudio fue justamente antes de la crisis social, del estallido social, así que vamos a poder evaluar ahí qué ha pasado en las actitudes y los comportamientos de las personas. Así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en esa ocasión. Adiós. Gracias, Rodrigo. Ya, está bien, gracias. Gracias a ustedes.